Zocóptica. Y la tradición cordobesa patrocinan Sentir Cofrade. Buenas noches, pues la tertulia de banda ha dejado calentita esta mesa. Ahora se suma la tertulia artística. Y aquí en el costero derecho nos acompaña don Jesús María. Cuidado, aprovecha ahora y haz una intervención larga porque se nos apagan las teles de aquí atrás y tenemos que darle a un botón. Así que, ¿qué tal? ¿Cómo va este verano? Te he visto en Almería, ¿no? Sí, muy caluroso. Sí, me has visto en Almería, pero es un verano... Espera, que va a entrar nuestro compañero Álvaro, entra sin problema. Caluroso. Pero bueno, ya pensando en el Carmen, ya pensando en el verano, en agosto descansar y también pensando precisamente en la semana que tenemos en octubre. O sea que estamos en un momento de transición, pero pensando en el futuro bastante en las cofradías de Córdoba. Así que muy bien, y bueno, luego en temas profesionales, familiares, académicos, en fin. En general, un periodo para pensar en el siguiente curso. Y un periodo para descansar, en algo sitio paradisíaco. Bueno, moderadamente. El mes de julio todavía hay que trabajar bastante. Un poquito al este, ¿no? Sí, pero hay que todavía trabajar un poquito. No, es que aquí nos manda por el grupo que tenemos de redacción las fotitos en determinados sitios y a uno le da envidia. Hay que viajar, hemos dicho en esta tertulia que hay que viajar y hay que conocer el mundo. Sí, a quien esperamos que también le gusta mucho viajar es a nuestro querido Rafa Cuevas, que ahora mismo está vacío el sitio, pero esperemos pues que a lo largo de la tertulia del día de hoy se pueda sumar, porque le ha surgido un evento pues a última hora y esperemos pues que nos acompañe en el día de hoy. Quien sí nos acompaña por tercera vez consecutiva, don Julio Cachinero. ¿Qué tal? ¿Te vas a cansar de venir a este plato? ¿Te lo sabes ya de memoria o todavía Sí, casi. Buenas tardes. Pues sí, mira, unas veces porque me toca por el grupo y otras veces porque tenía yo interés en hablar de diferentes temas de la Semana Santa. Sí, cuidado que te puede llevar el martes que viene el premio al tertuliano del año. Ah, sí. Puede estar ahí, lo va a votar nuestra audiencia. Antes lo hemos dicho en el canal de difusión de Sentir Cofrade, pues volcaremos la encuesta, pero habrá varias nominaciones de distintos tipos. El de mejor tertuliano, hombre, compiten aquí ustedes dos por ese puesto. También por el hecho artístico de esta Semana Santa del año 2000, este año cofrade de 2024-2025. Si queréis también os pregunto por ahí. ¿Hecho artístico recalcable? Yo voy a seguir en mis 13, la bambalina delantera de la esperanza. Bambalina delantera. Voy a seguir en mis 13, no voy a cambiar. Perfecto, por aquí, Julio. Complicado. Ha habido cosas muy interesantes de realizaciones. Ha habido una restauración del templete de la Virgen de las Tristezas por Ana Infante, que ha quedado magnífico. En fin, es que tampoco puedo ir alternando un poco las artesanías. Bueno, pues ahí lo dejaremos y volcaremos en la encuesta a ver qué decidan nuestros espectadores. Pues obviamente cuál es el hecho histórico en este caso. También habrá el acontecimiento histórico, habrá también el momento del martillo y la trabajadera. Pues bueno, ustedes van a decidir esos premios que entregaremos la semana que viene. ¿Qué premios? Yo creo que no sé si vamos a entregar algo. No sé, jarrillo podríamos entregar, ¿no? Bueno, ya pensaremos ese programa para el cierre de temporada. Y ahora sí, nos vamos a meter. Tenemos 12 imágenes de la provincia que nos van a acompañar en el Magno Vía Crucis. Y creo que es de justicia que en este programa pues hablemos detalladamente de algunas, se nos quedará corto el programa, de otras pues obviamente que son más nuevas, que estamos hablando aquí, que tenemos imágenes de más de 300 años, algunas, ¿no? Sí. 300, 400 años, otras que son de nueva hechura del siglo XX. Bueno, tenemos un poco de todo. Son 12. Vamos a intentar centrar un poco el tiro y vamos a intentar ser concretos para que nuestro espectador se haga la idea. De todas formas, la idea de esta casa es intentar en la medida posible, a partir de septiembre, llamar a todas y cada una de estas hermandades que pasen por este plató y también nos enseñen su hermandad, sus imágenes, y de esa manera disfrutemos el 11 de octubre con esa visita tan especial que nos van a hacer, que ya lo hicieron otras imágenes de la provincia. Y ahí, por ejemplo, recuerdo como una vez que estuve hace poco en Zuero, que había un azulejo de la Virgen de Sierra de Cabra y ponía: aquí estuvo la Virgen de Sierra de Cabra antes de asistir al Regina Mater de 2016. Esos momentos, esos acontecimientos para la provincia, pues son bastante importantes, y creo que ellos le van a dar además muchísima más importancia
que las propias imágenes de la capital. Y por eso es de justicia que las conozcamos. Y vamos a empezar por la primera vez, Julio. Querías decir algo, ¿no? Yo creo que antes de empezar a desglosar dentro de lo posible, porque a lo mejor no nos vamos a quedar cortos y tampoco sin querer podemos no darle a cada uno su puesto. Yo creo que el gran éxito de lo que es este tipo de acontecimiento podría ser, o seguramente será, porque ya se demostró en la exposición del Regina Mater. Veneración. También. No, que es veneración por estar dentro de una iglesia y la forma de acudir a ver la imagen, perdona. Sí, no, que has sacado... Es que no, el otro día que lo estuve comentando con Guiser y dice, entonces, los cofrades tenemos que tener clara... Una veneración, sí. Entonces, yo creo que lo importante de todo esto, que ya se demostró en la Regina Mater, cuando vinieron las patronas de muchos pueblos de la provincia, grandísimas devociones de eso, yo creo que es la riqueza tanto en imaginería, que en la provincia de Córdoba es una provincia en Semana Santa que tiene tanta variedad y tanta riqueza distinta. La Semana Santa de Lucena no tiene nada que ver con la de Puente Genil, lo hemos comentado muchas veces, ni con Cabra, ni con Baena. Es que es un compendio y sobre todo el patrimonio artístico y sobre todo el popular. El entronque entre lo que es la celebración, la etnología, la etnografía de todo lo que es la cofradía, de los ciudadanos del pueblo con sus imágenes y la participación en tanto en las patronas o en la Semana Santa o en las cofradías de Semana Santa, que es riquísima y yo creo que es inigualable. Yo solo tengo que decir dos cosas. Precisamente por esa circunstancia se puede decir que Córdoba, donde tiene una mayor riqueza y diversidad tanto en el patrimonio tangible como en el intangible de su Semana Santa, es en nuestros pueblos, en la provincia. Y es a partir de ahí, con esas tradiciones, con el mantenimiento de algunas antiguas, con la recuperación de otras, con unas señas muy marcadas de identidades que varían en cuestión de poquísimos kilómetros de distancia entre unos pueblos y otros. Todo eso, cuando viene de repente a la capital, pues evidentemente se valoriza, se exalta y todo eso es una cuestión de alegría. De hecho, además, habría que comenzar la tertulia diciendo que nos perdonen, por favor, algunos telespectadores de los pueblos, porque es difícil, teniendo en cuenta las idiosincrasias tan profundas que existen en los determinados pueblos, es muy difícil corresponder con nuestras palabras en una tertulia así con la verdadera significación que tienen las imágenes y la Semana Santa de cada uno de las poblaciones, y lo digo por experiencia propia. O sea, sí, la pérdida de testigos, porque es verdad que en muchos pueblos no se ha perdido las tradiciones. Claro. En Córdoba, en algunos sitios, en algunas cofradías se perdió, en la línea de testigos que se fue pasando de uno a otro, pero en los pueblos sigue manteniéndose intacta. Sí, eso incluso a pesar de las prohibiciones. Y las singularidades que se han mantenido durante tanto tiempo, y a pesar de las prohibiciones, y a pesar del filtro del siglo XIX y parte del siglo XX. Se ha mantenido mucha identidad, y mucha verdadera identidad de la Semana Santa, incluso se podría decir desde sus orígenes más profundos en el Concilio de Trento, terminado en 1563. O sea que a partir de ahí, la cofradía de Córdoba es en general, la provincia de Córdoba es especialmente rica en tradiciones y, por supuesto, en patrimonio material, pero sobre todo en patrimonio intangible, en patrimonio inmaterial. Todo eso es bastante importante. Perfecto, pues vamos a empezar por el principio. Vamos a empezar con Palma del Río. Vamos a empezar con el Cristo de las Aguas, que saldrá, Dios mediante, el próximo 11 de octubre desde la parroquia de San Miguel. ¿Quién quiere empezar a analizar? Bueno, yo simplemente, se trata de una talla contemporánea de José Izquierdo, de la década de 1950, si no me equivoco, 1959. Por eso digo que nos tienen alguna vez que perdonar a nuestros telespectadores, y que es una talla diferente, es una talla algo más, se podría decir, algo más contemporaneizada, menos establecida o menos enraizada en la tradición del barroco o incluso del naturalismo propio de las tallas del siglo XVI, XVII y XVIII, etcétera, etcétera, y es una talla con un valor expresivo, ese sudario mucho más pequeño y muchísimo más
vinculado incluso a la piel, al tono de la encarnadura. Es decir, es algo diferente y bueno, por supuesto, la procesión tiene un carácter más tradicional al modo de Vía Crucis, que también formaba parte de esa concepción inicial, porque los Cristos podían ir o, digamos, tendidos o podían ir, evidentemente, elevados, dependiendo de las situaciones. Pero bueno, es un Cristo diferente. No recuerdo también la posición de en los diferentes tramos del Vía Crucis. Yo creo que corresponde a los tramos de los primeros Vía Crucis. A ley tumbado no lo recuerdo muy bien. Pero vamos, que contigo con eso veo, hombre, aquí se ven las imágenes de la cofradía con sus escapularios nazarenos. Yo creo que el Cristo en posición tumbado va en una especie de parihuela, no va ni siquiera llevado a hombre, es una cofradía como austera. Se ve hay que tener en cuenta que también que esta cofradía, como muchas, tienen un pasado y que esas cofradías se han ido recuperando a lo largo del tiempo, dependiendo de las circunstancias. Y luego también vamos a ver, precisamente, hay muchas cofradías que vienen a la procesión magna con vinculaciones, sobre todo de carácter vinculadas a órdenes religiosas. Muchas de ellas vinculadas a franciscanos, antiguas cofradías de Veracruz, por ejemplo. Vamos a ver varias de esas. Sí, aquí concretamente va para el primer tramo de Hermandad de Vía Crucis. Digo porque recuerda el tipo de cómo se portaba la imagen en esa primera... Del tramo de cofradías que están vinculadas al Beato Álvaro. O vinculadas, por lo menos del estilo. Vinculadas, sí, cinco. Tendríamos el Cristo del Agua de Palma del Río, de Córdoba, Calvario, Sagrado Cena y Angustia. Y la segunda que viene de los pueblos para este primer tramo, que sería de Pozo Blanco, el Cristo de la Caridad, que creo que tenemos también las imágenes para pasar. Ese también otro crucificado que creo que va también tumbado. Creo que también va, sí. Sí, a ver si podemos pasar. Claro, yo creo que han intentado en el resumen de cofradías que han intentado como buscar para el Vía Crucis, han buscado imágenes, por lo menos zonas representativas de la provincia, claro. Quedaba lo que es el río, la campiña, la sierra y la parte de los Pedroches y toda esa zona, que es donde corresponde el crucificado de... Este crucificado es de Carlos Bravo, creo que del año 1942, y es un crucificado que bueno, mantiene esa estética, digamos, de posguerra, donde un Cristo moreno, con esas tendencias vinculadas. Además, Carlos Bravo era un escultor sevillano, hispalense, esa tendencia vinculada a Castillo Lastrucci, etcétera, etcétera. Y ese tipo de imágenes que abundan tanto en la imaginería de posguerra. Que estamos viendo las imágenes y no tienen que ver con Cristo. Es que obviamente es complicado encontrar imágenes también de calidad. Sí, es verdad que también en este caso también se trata de una cofradía antigua. Una cofradía antigua que... Como una recuperación. Como recuperación, evidentemente. Y si no, la mayoría de los casos van a ser cofradía antigua, aunque incluso o recuperando esencias antiguas, luego comentaremos otro caso. Pero sí es verdad que pues hay que ensalzar en este sentido toda la labor que tanto de imagineros como cofradías, como la labor social de ese ámbito cofrade, hizo un gran esfuerzo por recuperar en un periodo de tanta penuria como la posguerra, recuperar las imágenes religiosas que se perdieron en los años 30, ya fuera por la guerra o por los actos anticlericales, pero en ese sentido hay que tenerlo en cuenta. Y por ejemplo, esta imagen del Cristo de la Caridad de Pozo Blanco forma parte de ese elenco de imágenes y bastante loable en ese sentido. Ahí se puede ver esa estética vinculada con la tradición, pero bastante más esquemática. Yo creo que también confluye en la fundación alrededor del Concilio Vaticano II, esa austeridad que se buscó un poquito anterior al Cristo. Pero digo, el anterior, pero que aún no buscaron también esa estética como más cercana a los fieles. Eso, efectivamente, así. Sí, no, y una hermandad que, si no me equivoco, creo que tiene 25 años. Valle de los Pedroches, para el mundo de las cofradías de Semana Santa, por desgracia, pues mucho más nuevo. Estuvo muy castigado el Valle de los Pedroches.
Gracias. Venga, pues pasamos a Cabra. Pasamos a la Hermandad del Huerto de Cabra. Bueno, no lo hemos dicho, Caridad de Pozo Blanco saldrá de San José y Espíritu Santo, aquí en el Campo de la Verdad, y el Huerto de Cabra, que saldrá de la parroquia de San Fernando, de donde sale la Hermandad de la Estrella. A ver, aquí, de la localidad de Cabrense, ¿qué podemos decir? Hombre, que es una de las grandes ciudades de la provincia. Este Cristo precisamente es una fundación, yo no sé si es una recuperación de una cofradía antigua, porque la imagen es de 1987-88, sí. Yo ese Cristo lo vi cuando lo presentó Manuel Miñarro en la iglesia de la Anunciación en Sevilla, que yo lo vi allí, antes de bendecirlo, antes de llevárselo para la ciudad de la Subbética, y es un Cristo muy interesante. No lleva potencia. No lleva potencia, curiosamente, y es un Cristo que tiene una rodilla en tierra, en la rodilla donde lleva un relicario, en lo que es la piedra de donde está apoyado la rodilla, de un relicario de Tierra Santa, quiero recordar. Hay que decir que Cabra, bueno, lo que hemos dicho, la imagen de 1988, de Manuel Miñarro, y es verdad que Cabra es no solo es una población señera por las cofradías más antiguas, sino que también ha tenido cofradías nuevas muy destacadas. Y eso es, por ejemplo, el caso del Huerto, que tiene un paso de los talleres de Ortiz Jurado, tallado creo que entre 2004 y 2009, luego ha sido dorado en la siguiente década. Es un paso de misterio bastante espectacular que va a generar una sensación muy interesante entre los cofrades, y que, siendo una cofradía nueva, pues va a generar bastante impacto. El movimiento, el Cristo, el misterio, tiene digamos, para ser algo novedoso, tiene bastante impacto visual y artístico dentro de la novedad. Así que, en ese sentido, estamos incorporando un misterio de calidad, aunque sea nuevo, pero de calidad a todo el elenco de las obras. Hombre, de la obra de la Magna. Manuel Miñarro es uno de los imagineros de finales del siglo XX más importantes que todavía... Yo creo que y XXI. Y XXI, digo, el que queda ya prácticamente de aquella época, aunque queden algunos también mayores, pero es verdad que esté siguiendo en activo, tiene una cosa muy súper interesante. Perfecto, pues esta Hermandad de la Oración en el Huerto, que será la primera estación del Vía Crucis de San Álvaro, de las 8 estaciones, pues lo presidirá esta imagen. Quien presidirá la tercera estación y saldrá desde San Pedro, que San Pedro acogerá a varias hermandades de la provincia, es la columna de Priego de Córdoba. Creo que aquí ya empezamos a hablar de palabras mayores, ¿no? Hombre, aquí empezamos a hablar de una de las cofradías y una de las imágenes más icónicas de la provincia de Córdoba. A ver, hay que decir varias cosas. Forma parte de la cofradía de la Veracruz, está en la iglesia de San Francisco, por cierto, una iglesia espectacular. Y el Cristo amarrado a la columna de Priego, se cree que su hechura puede datarse en torno al año 1640, y muy probablemente, desde luego por sus características formales, tiene una vinculación directa con la obra de Alonso de Mena, y es bastante probable, muy probable, que sea una obra de Alonso de Mena. Desde luego está reconocida la atribución, bastante asentada, porque sus características, la conformación de la encarnadura, la disposición gestual un poquito más forzada, más expresiva, el rostro con esas ondulaciones de la barba muy determinadas, con esos toques en C que se pueden ver en los detalles, esa expresión con los ojos bastante cansados y bastante irritados, y sobre todo, incluso en el paño de pureza se pueden ver los toques de gubia más rectos, en más lineal, más expresivo, pues no cabe duda de que se trata muy probablemente de una obra de Alonso de Mena. A lo cual hay que añadir el esplendoroso paso, llevado en este caso a hombros, lo cual, por cierto, es una señal de identidad, un mantenimiento de tradición, aunque también de las vinculaciones que ha tenido el sur de la provincia de Córdoba con Málaga, y esto ha sido muy evidente a lo largo del tiempo, y los extraordinarios, yo no sé si va a venir con ellos, pero los extraordinarios sayones, hombre, eso es magnífico, que son yo creo que una auténtica maravilla desconocida, están atribuidos al escultor y arquitecto local Remigio del Mármol, conocido por ser el partícipe principal de la obra de La Fuente del Rey, de la propia localidad. Y son de finales del siglo XVIII, muy probablemente los sayones, y están atribuidos a Remigio del Mármol. Desde luego son extraordinarios. Pocos sayones hay así, ¿eh?
Además, con una iconografía, el vestido a la turca, como se dice entonces, con esos turbantes. Claro, en ese sentido, esa iconografía de los sayones, que son los malvados sayones que están dañando a Cristo, tenían que estar iconográficamente, representativamente, vinculados también al, digamos, la competición o el enemigo de la cristiandad o de la fe, que en este caso es el Islam. Eso fue una tradición que se mantuvo desde el siglo XVI por los conflictos que tuvimos en época de Carlos V, Carlos I de España con el turco y demás, y eso se mantuvo a lo largo del tiempo. Y esa tradición visual se mantiene en estos sayones a pesar de ser finales del siglo XVIII. Es curioso porque yo creo que esta procesión corresponde a una de las salidas de los mayos del Priego, por eso va el Cristo solo sin el misterio. Esta salida, si no me equivoco, fue la que tuvo lugar el domingo de Pentecostés, que tuvieron una extraordinaria allí en Priego de Córdoba que acompañó Saltera, si no me equivoco, porque recuerdo que Sí. Andy vino aquí a comentar con nosotros el Rocío y venía de Priego de Córdoba. De hecho, ellos celebran los cultos en mayo, bueno, mayo, junio, dependiendo de En mayo de cómo- toda la semana de cómo- hay una, sino que nos corrijan nuestros amigos de Priego, todos los mayos hay una procesión alrededor de una de las hermandades más importantes, el Nazareno, eso de la Columna, la Virgen de la Soledad. Y entonces cada semana hacen ellos cada domingo de mayo. cada domingo de mayo. Y en los cultos también lo hacen coincidir. Cristo Vamos, es- yo lo sé mira, porque, mira, mira, porque Cristo es un- ahí vienen los detalles. Es una imagen extraordinaria. Además fue de las primeras imágenes que tuvo una restauración bastante rigurosa. Creo que es del 1976 cuando se restauró y tuvo una restauración bastante rigurosa la talla. Es única. Luego además, fijaos lo que es la vida. En la iglesia de San Francisco precisamente está el Nazareno y la columna. Lo que hay ahí. Una auténtica maravilla. Interesante, pues ahora podríamos ver, este es un ejemplo de poder estar hablando. Sí, aquí podríamos estar 2 horas hablando de la columna de Priego. Vamos a pasar a tu querido pueblo, Jesús María. Vamos a pasar a la quinta estación del Vía Crucis de San Álvaro. Una imagen que va a salir de la Casa Hermandad de la Esperanza y que le van a rendir culto desde la parroquia de San Andrés. Y que es tu Señor de los Afligidos, tu Cristo de los Afligidos. Bueno, yo no soy hermano, de hecho No. soy hermano de muchas cofradías y hermandades de Puente Genil, pero no soy hermano de Afligidos. Pero sí es verdad que, bueno, en este caso hay que tener en cuenta que los Afligidos, que es una hermandad que recupera precisamente una seña de identidad antigua, como la Santa Cruz, que la Santa Cruz estaba atribuida al tallista lucentino Pedro de Mena y Gutiérrez, y que se conserva como, además, titular fundacional de la cofradía, que se procesiona en septiembre. Antes formaba parte del cortejo de Semana Santa. Al principio sí. Al principio sí, y hubo un momento que, bueno, ahora lo comentamos, pero hubo un momento que procesionaban los 3 pasos, Cristo, la Cruz y la Virgen. Lo que pasa es que, evidentemente, eso se cambió afortunadamente porque supone un gran desgaste en la procesión, entre otros motivos, ¿no? Y el Cristo es de Francisco Berlanga, del año 87-88. En principio el Cristo iba a ser, lo estábamos comentando Julio y yo, el Cristo tenía una base de Francisco Huiza. Y Francisco Berlanga era un discípulo predilecto de Huiza, y ya lo completa Francisco Berlanga, este Cristo, que además es un Cristo con una unción muy interesante, vinculado a esos modelos por ejemplo, el de la humildad de Málaga, etcétera, etcétera. Y es verdad que es una hermandad que se refunda o se funda en torno a la Santa Cruz en el año 1982, y a partir de ahí pues empieza a incorporar Cristo, la Virgen y demás. Y sobre todo tiene un gran mérito porque es verdad que es una hermandad que tiene una estética más novedosa, más vinculada al ámbito sevillano, cordobés, etcétera, con costaleros, porque Puente Genil tiene esas 2 partes, ¿no? Las cofradías más tradicionales, a hombros, con grandes tronos y demás, por resumir, y las cofradías que van a costaleros, ¿no? Y esta forma parte de esas nuevas cofradías, pero tienen un misterio muy importante, con un Pilato de Antonio Bernal, por ejemplo, con varias figuras, con una talla que están realizando poco a poco, pero que está quedando bastante bien, con una feligresía, pasaron de la iglesia de los frailes, del antiguo convento de la Victoria,
cambiaron a la iglesia de San José, que es la que estamos viendo. Luego además tienen una tradición de costaleros muy importante y además tienen una banda que yo celebro enormemente que vaya a venir a Córdoba, como es la agrupación musical de Los Afligidos, que yo soy un absoluto admirador de esa corporación y creo que se merece estar en este magno evento, porque además va a acompañar de la mejor forma posible a este misterio y a este señor de Los Afligidos, que por cierto además aparece con las columnas diseñadas por Javier Aguilar, Cejas, que es el director artístico o el asesor artístico de la hermandad. Sí, haciendo un fondo arquitectónico a la escena, sí. Efectivamente. Luego también hay personas de la hermandad, pues Cristian Javier Redondo, que además son amigos y hermanos, y bueno, están orientándose muy bien. Y con lo que cuesta hacer precisamente un paso de misterio. Te van a dejar volver al pueblo después de Sí. lo bien que No, has yo hablado. simplemente estoy diciendo la verdad. Tío, pensaba yo que te iban a poner una barrera y no te iban a dejar entrar por Genil. Julio, por aquí, hombre, yo creo que lo ha definido genial Jesús Afligido de Puente Genil, pero algo más... Yo recuerdo, ¿Cómo porque indicar? yo de las veces que estuve en Puente Genil visitando a Plácido Pérez, pues yo esta cofradía la vi casi empezando, luego la titular es la Virgen del Rosario, creo Sí, que es. que de Miñar. Que es de Miñaro también, que yo creo que este Cristo, que recuerda, que has dicho tú, recuerda mucho lo que es la estructura, recuerda mucho a la última obra terminada por Huiza, que fue La Humildad de Málaga, en el convento de la Victoria también, da la casualidad. Y este Cristo también recuerda muchísimo, lo que pasa es que claro, luego ya no estaba ni casi muy esbozado estaba, y lo terminó Francisco Berlanga, y yo lo conocí allí. Cuando empezaba la cofradía iba el Cristo solo en un pasito, la cruz iba en un pasito pequeñito, iba en un paso muy pequeñito, no iba la para- Virgen, iba solamente y esta cofradía es que claro, que todo esto se demuestra el trabajo, y tú has dicho, es difícil hacerlo, pero yo creo que en las ciudades más pequeñas es mucho más complicado, aunque sea una ciudad, ¿verdad? Puente Genil es una ciudad muy de manantera, como bien se Sí, llama. y yo recuerdo este Cristo, además, bueno, tenía un pequeño paso de misterio, muy pequeño. Y yo me acuerdo cuando salía de la calle Casares, donde está el cuartel del Imperio, vamos, la Corporación del Imperio Romano, me acuerdo, era simpaticísimo, me encantaba ver la procesión del Martes Santo. Es que el Martes Santo tenía un día muy interesante. Y me acuerdo que salía en un misterio rectangular, solo el Cristo al final y el Pilatos al principio con su trono, con su sillón de trono y de tribunal. Salía señalando a Cristo, ahí aparece Pilato señalando a Cristo y aparecían las dos figuras solas, era bastante interesante. Cómo a partir de ahí se ha ido conformando un misterio. Perfecto, y ahora vamos a viajar a Montilla, vamos a viajar a la campiña cordobesa, con la que será la 7ª estación del Vía Crucis de San Álvaro, un Cristo indiano, el Cristo de Zacatecas, que saldrá desde el interior de la Santa Iglesia Catedral. Bueno, se le va a quedar un recorrido, imagino que buscará la calle Doctor Fleming para tener un poco de recorrido más extenso, porque como baje por la puerta del puente, si parpadean se lo pierden, ¿no? Como Yo no dicen sé en algunos sitios. si habrá sido por las dimensiones, no, es que no lo desconozco. El Cristo es bastante grande. Sí, y claro, yo no sé, debe haber buscado otro, porque claro, teniendo en cuenta que son 34 hermandades, me parece a mí un poco arriesgado empezar a salir y entrar. Yo tengo que decir que desde el punto de vista histórico aquí hay mucho que decir, muchísimo que decir, porque este Cristo, bueno, desde el punto de vista artístico, este Cristo que llega a Córdoba en el año 1500, Montilla, en el año 1576 como titular de la Veracruz, donado por Andrés de Mesa. Bueno, Montilla tenía una vinculación sobre todo con el Virreinato de Nueva España, bueno, y el Virreinato del Perú, ha tenido con Hispanoamérica una vinculación tremenda. Inca Garcilaso, etcétera, etcétera, personajes ilustres de Montilla que han tenido mucha vinculación, y Andrés de Mesa fue otro de ellos. Y trajo el Cristo de Zacatecas, que está hecho de pasta de maíz y otros elementos, en fin, como aditamento y aglutinante de la obra, y sobre todo es que es un Cristo único, que es representación de la historia de Montilla y que además es representación de la vinculación de España con su virreinato, hasta tal punto de que, y esto es un dato importantísimo, este Cristo entre 2021 y 2022 formó parte de la exposición que se celebró en el Prado, la exposición Tornaviaje,
que era sobre el patrimonio hispanoamericano, y este Cristo estuvo en el Prado exponiéndose como una de las obras principales de una exposición única, nunca realizada y un hito histórico, en colaboración con la Universidad de Granada y con la UNAM, con la Universidad Autónoma de México, siendo una pieza principal de una de las exposiciones más ambiciosas del Museo del Prado, con lo cual tiene un sentido tanto histórico como sociológico, como cofrade, único. Es un Cristo, es una obra única. Es una representación, eso como bien ha dicho Jesús, es una representación de un estilo de imaginería, un estilo que era relativamente barato a la hora de construir, porque claro, los imagineros estaban en España hasta que llegaron ya a ver ya imagineros allí en Nueva España y vamos, en el resto de América. Nueva España. Nueva España. Vamos, Nueva España, México, en fin. Bueno, también el Virreinato Sí, de Perú, verdad. luego estuvo el Virreinato de La Plata, el Virreinato de Pero Nueva que es Granada. verdad que ese tipo de representación, pues, y aparte que en Córdoba tenemos varias imágenes de este estilo que Sí, de hecho creo que en la provincia hay un total de 9 Cristos de pasta de maíz o pasta de... Sí, pasta de maíz. En Córdoba tenemos Cristo de Gracia, ¿no? Cristo de Gracia. hay uno enorme, mucho más grande en el Colegio de la Piedad, Correcto. arriba en el coro de Correctísimo. la iglesia. Y hay más, vamos, no lo sé todos, pero creo que hay unos 9. Creo que hay unos 9 aproximadamente. Y esta obra es espectacular. Por cierto, y la Virgen del Socorro de Antonio Bernal, que va a sus pies, que es una de las obras más interesantes de Antonio Bernal, una obra muy expresiva y muy... Que aunque no sea del mismo estilo, es verdad que esas cosas siempre complementan, porque es una imagen con muchísima unción, una bien recogida. Claro. Y Tiene una sabemos que además vinculación, Antonio- como vemos aquí detrás, tiene una vinculación con la militar, la hermandad del Cristo de Zacatecas. Exactamente no lo recuerdo, pero vamos, que El Cristo de Zacatecas estaba, hay que decir que estaba en su ermita original, luego además se hizo un retablo en la ermita de la Veracruz de Montilla, pero la ermita fue expoliada y fue prácticamente dejada en ruina en la invasión francesa a principios del siglo XIX, y ya pasó a la parroquia de Santiago, que ha estado, ahora mismo está en un retablo, pero ha estado incluso presidiendo la parroquia, colgado, vamos, literalmente como cual crucificado italiano del siglo XIV, ha estado allí expuesto. Y vamos, el Cristo de Zacatecas es una obra muy singular y única por lo en que toda- representa, en por lo toda- que se representa artísticamente La y Semana por lo Santa que mundial, representa. Sí. es único, absolutamente único. Eso es una de las imágenes más interesantes. Pues mira, estaba leyendo por aquí, porque yo sé que es histórico el acompañamiento militar al Cristo de Zacatecas. Por aquí, bueno, primero se indica que el Regimiento Córdoba 10 fue distinguido hace bastantes años como hermano mayor honorario de la cofradía, de la Brigada Guzmán el Bueno. Pero también puede venir un poco por la vinculación de Gonzalo Fernández de Córdoba, el gran capitán, paisano de Montilla, porque él le rezaba esta imagen de Cristo de Zacatecas, no, que este Cristo de Zacatecas lo trajeron las huestes del gran capitán a Montilla. No, es posterior, ¿eh? Pues- Este Cristo es posterior. De hecho, creo que Andrés de Mesa, que es el que trae el Cristo, estaba casado, si no me equivoco, con una nieta de Hernán Cortés, que por cierto fue el único noble que hubo en Hispanoamérica, porque en Hispanoamérica no se concedieron casas nobiliarias, pero esto lo estoy diciendo, vamos, yo en este caso soy historiador del arte, no historiador, pero creo, pues son dos disciplinas diferentes, pero en este caso creo, si no me equivoco, que Andrés de Mesa estaba casado con una nieta de Hernán Cortés. Bueno, pasamos a la siguiente porque leyendo bien la información, la vinculación militar seguro que es hermano mayor honorario. Lo del gran capitán va por la vocación del socorro. Puede ser. Pero bueno, venga, pasamos ahora a Montoro, al Valle del Guadalquivir. La Virgen de la Angustia de Montoro, que ya pertenecerá al bloque de Vía Crucis de Juan Pablo II, si no me equivoco, saldrá desde la iglesia de San Agustín, donde también saldrán varias imágenes. Angustias, que también saldrá la Virgen de la Angustia de Juan de Mesa, de la Hermandad de la Angustia de Córdoba. Por aquí, ¿qué podemos decir de la Angustia de Montoro? Bueno, Es pues empieza Julio. No, que lo que hemos estado comentando antes, esta imagen es una imagen de posguerra, también realizada una vez que se destruyó la primitiva, que recordaba mucho, lo hemos comentado, a la Virgen de la Angustia de Granada. Bueno, igual que casi toda la imaginería del pueblo. Y
creo que es de Pío Mollar, creo que Sí, es de Pío Moya. todo de una, en fin, que es muy interesante porque este hombre tiene varias imágenes en ese pueblo y en algún sitio quiero recordar de alrededor también. Hay que decir, bueno, deberíamos alguna vez dedicar algún programa sobre la influencia de la Virgen de la Angustia de Granada en la provincia de Córdoba, porque la advocación de angustias como piedades, porque en realidad son Piedad. imaginar la piedad, pero la advocación de la Virgen de la Angustia devocionalmente tan extendida en la provincia de Córdoba viene dado de la influencia de la Angustia de Granada. Pero bueno, eso ya deberíamos dedicarle otro programa, porque es un tema bastante interesante. ¿En septiembre o en octubre? Sale en septiembre. Y esta Virgen, precisamente la original, a ver, Montoro fue un problema porque además Montoro fue plena guerra, hubo bombardeos, aquello fue terrible y se perdieron la inmensa mayoría del patrimonio, incluso arquitectónico, porque la parroquia de San Bartolomé se tuvo que modificar con algunos ángeles de Amadeo Ruy Olmo, etcétera, etcétera. Y esta Virgen, la original, que era bastante parecida a la Virgen de la Angustia de Granada, muy parecida, de hecho hay fotografías, pues se sustituyó, creo que fue en el año 42 cuando se realiza esta imagen de Pío Mollar. Pío Mollar fue uno de los escultores que más participó en la renovación, en la restauración y en la recomposición del patrimonio artístico y cofrade de Montoro. Por ejemplo, también tiene el Nazareno, que es de Pío Mollar, si no me equivoco. Yo creo que toda la hermandad de... Casi muchas obras y en ese sentido, pues, la Virgen de la Angustia es otro ejemplo, que además aparece dispuesto el Cristo de una forma diferente, en fin, mucho más contemporáneo, muchísimo más esquemático, etcétera, etcétera. Pero bueno, es una obra diferente en este sentido. Sí, aquí en este caso me equivocaba yo antes, no pertenece al Vía Crucis de Juan Pablo II, sino será la octava estación y quien cierre el segundo bloque, el bloque del Vía Crucis de Beato Álvaro de Córdoba. Pasamos a palabras mayores, ¿no? Ya en este caso vamos a pasar también a Lucena. Como hemos dicho antes, no es menospreciar el resto de provincias, calado histórico, la columna de Lucena, que además preside el cartel del Vía Crucis Magno, que también va a organizar la localidad aracelitana del próximo mes de septiembre, pues nos acompañará también en este magno evento, la Hermandad de la Columna de Lucena. Todas son importantísimas, pero evidentemente esta imagen hubiera sido, el Vía Crucis de Córdoba hubiera sido menos si no hubiera venido ciertas incorporaciones de la provincia, y este es uno de los más importantes. Y sobre todo, no solamente la imagen, que es una cara, Jesús seguramente nos podrá explicar mejor, sino esa forma tan peculiar de llevar a sus pasos. La santería es una institución en el pueblo, y yo creo que eso es... yo había oído, dice, no, es que ellos no quisieran venir porque ellos digo, pues ellos tienen que venir, cada uno tiene que venir con lo que es, y evidentemente esa forma, estos pasos creo que son de Meneses, estos pasos así metálicos. Bueno, lo hemos visto salir corriendo. Sí, eso salen todos. Yo como comprenderéis, la santería es una forma de vida y yo no voy a hablar de eso. Es como si hay alguien aquí de Lucena se pone a hablar de las corporaciones bíblicas de Puente Genil. Entendedme. Lo que sí es verdad es que es súper singular y súper especial. Y luego, la imagen. A ver, la columna el Santísimo Cristo de la Columna de Lucena es una de las obras más importantes de la imaginería andaluza, se puede decir. Porque es una obra que se encarga, se realiza, se talla por parte de Pedro Roldán en el año 1675. Parece ser que por intercesión, muy probablemente, de la séptima marquesa de Comares, Catalina Antonia de Aragón Fol de Cardona, que además estaba, en fin, vinculada con grandes de España, etcétera, etcétera, y esta señora tenía además un personaje muy interesante, con mucha capacidad de promoción artística, etcétera, etcétera. Lo digo porque hay que ser consciente de que Pedro Roldán en el año 1675 está en el momento cumbre de su obra, acaba de llevar a cabo todas las figuras, por ejemplo, del retablo mayor del Hospital de la Caridad, que son de su obra más conseguida.
Acaba de terminar también la obra del descendimiento del retablo a los vizcaínos, que actualmente preside la parroquia del Sagrario de Sevilla. Está en el momento cumbre de su obra, ni inicial ni final, está en su máximo esplendor. Y que una obra de ese momento, de la producción de Pedro Roldán, con ese nivel de expresión, pero con esa capacidad suave de los modelados, la disposición del rostro, la disposición también de la composición corporal, etcétera, etcétera. Todo eso es de una, se podría decir, de una importancia capital para Lucena y para Andalucía en general. Es una obra cumbre de la imaginería y la tenemos en Lucena. Y luego también, bueno, también otra, por cierto, otra hermandad vinculada con la Veracruz, cuyos orígenes se sitúan también en torno a la Cofradía de la Veracruz, y sobre todo es algo muy importante. Córdoba tiene una de las obras más relevantes de la producción de Pedro Roldán, que es el escultor más importante de Sevilla y de Andalucía Occidental en la segunda mitad del siglo XVII, y el que marca el estilo, bueno, el que marca la tendencia. Y otra cosa, por cierto, recientemente restaurada por Pedro Manzano. Hay que tenerlo en cuenta, que fue una restauración que se llevó a cabo por parte de la cofradía y bastante celebrada y bastante exitosa. Con un misterio, creo que son las dos figuras, el romano y el sayón, son dos figuras de Miñarro, creo que recordar. Sí, creo que sí. Francisco Miñarro, y a una de las cofradías más dentro de una ciudad, también de Semana Santa, de las grandes de la provincia, una de las cofradías importantes de la nómina de... Desde luego, como imagen es de las más importantes de Andalucía. Hay muy pocas imágenes procesionales de Pedro Roldán con esa importancia, y como columna, como la representación de Cristo azotado en la columna, es de las más importantes de toda España. Por cierto, un saludo al párroco Antonio Tejero, que es el párroco de Santiago de Lucena, que es buen amigo, estuvo en Puente Genil y es muy buen amigo. Como si estuvieras en tu casa. Ya, sí, no, lo digo abiertamente. Claro, el mundo es un pañuelo. El mundo es un pañuelo. Totalmente, pues... Me ha hecho muchas gracias verlo en las buenas fotos, y digo, un abrazo a Antonio Tejero. Las comparaciones son odiosas, pero curiosamente tenemos dos columnas espectaculares, ¿no? Que vienen... No, es que no hay que compararlas, son dos columnas espectaculares. Es verdad que la provincia de Córdoba tiene bastantes columnas espectaculares. De muchísima calidad. El de la Rambla, la columna de la Rambla es espectacular. Muy pequeñito, un poquito más, no está dedicado a procesionar, pero es verdaderamente espectacular. Y creo... Que son muchas cofradías, que casi todas relacionadas con la Veracruz. La Veracruz se transformó en normalmente Hermandad de la Columna, y la hay en Santa Cruz, en Baena. Es que hay muchísimas No imágenes. se nos olvide, además, ya que estamos venimos de periodo sacramental, no se nos olvide nunca que la sangre de Cristo vertida a través de los azotes del daño infligido atado a la columna es el sentido máximo de la representación eucarística, la sangre de Cristo. Por eso en muchas custodias aparece un señor atado a la columna, porque de la sangre vertida del señor baña incluso en monumentos, Sí. Efectivamente. De hecho, hay un detalle, aunque no se acorda, hay un detalle espectacular. Sevilla, lo que pasa es que por la cúpula de la parroquia del Sagrario se modificó por Rafael Manzano, iba a decir Pedro Manzano, por Rafael Manzano en los años 60. Pero antes, lo que coronaba la cúpula exteriormente, lo que coronaba la clave de la cúpula, era un atado a la columna. Era una imagen de, claro, Cristo bañando con su sangre el Santísimo Sacramento. Curioso, muy curioso. La forma, claro. Y nos hemos hablado esa forma también que especial que tiene de andar, que es como que se elevan un poquito la parte de la trasera para parecer que está en movimiento de los flagelos. Ese movimiento que se consigue en algunos sitios con teatralidad pluma, pura. Y la La teatralidad de la Semana Santa. Bueno, pues esta sería la sexta estación del Vía Crucis de San Juan Pablo II. Esta imagen saldrá desde San Francisco. La otra imagen con la que comparte sexta estación es la coronación de espinas de Fernán Núñez, y saldrá desde la Basílica Menor de San Pedro. ¿Qué podemos comentar aquí de la localidad de Fernán Núñez? Pues nada, bueno, se trata de un conjunto nuevo. Creo que el Cristo es de Salvador Madroñal. Y bueno,
representativamente, bueno, está bien compuesto y unas imágenes muy expresivas y muy interesantes para ser tan novedosas. Así que... Una cofradía que está realizando el paso, no sé si saben, tenemos imágenes, y las imágenes son de otro escultor, creo. No me acuerdo, pero es un escultor local. Sí. Un escultor local. No lo tengo ahora, se me ha ido por completo. Ahora Juanjo, que tiene más el móvil Que como a tengo el mano, móvil a nos va mano, informando. yo aquí lo que tengo es la chuleta de las 15, 16 imágenes que participarán en este Vía Crucis de San Juan Pablo II, que sería el cuarto bloque. La tradición cofrade de Fernán Núñez, ¿la tenéis? Fernán Núñez tiene una tradición cofrade muy interesante y tiene cofradías muy interesantes. Lo que pasa es que Fernán Núñez estuvo muy castigado en los años 30. Bueno, Fernán Núñez tiene una de las parroquias más espectaculares de toda la provincia, que es la parroquia de Santa Marina, que es un auténtico escándalo como iglesia parroquial, y con los retablos. Luego, por supuesto, tiene la promoción de patronazgo de los condes de Fernán Núñez, y luego tiene cofradías muy interesantes. El Nazareno, el Caído, son cofradías, los Dolores también, que poquito a poco han ido también amigos de Fernán Núñez, que les mando un saludo. No, claro, aquí va a recorrer toda la provincia. Cuando hablamos de la provincia, hablamos de la esencia misma del mantenimiento. Otro de los pueblos en que se celebra mucho el Jueves Lardero también. Claro, el Jueves Lardero se celebra allí también. muy intensamente. Bien lo sabe Luis Miranda. Venga, pues vamos a pasar ahora a Aguilar de la Frontera, que nos quedan todavía 3 imágenes y son menos 5. Aguilar de la Frontera, la imagen del Caído, que saldrá desde la iglesia de San Francisco, como la columna de Lucena. Aquí ojo que cuando fue la magna de Nazareno de la provincia, también estuvieron en San Francisco el Nazareno de Aguilar y el Nazareno de Priego. También, o sea que se repite esa vinculación de... Esa casuística, ¿no? Bueno, en este caso Lucena, ¿no? Pero bueno, Aguilar también ha formado parte de la... Priego, donde hemos dicho, Priego San Pedro. Lucena estará en San Francisco y Aguilar de la Frontera. Pero en este caso, esa vinculación de campiña subbética. Sí, bueno, y el huerto, o sea, hasta 3 hermandades. Una cofradía que ha celebrado hasta hace poco un aniversario, el centenario. Sí, la cofradía, creo, si no me equivoco, es de 1876, el Cristo del siglo XVIII, porque está en el convento del Carmen, la cofradía se funda en el convento del Carmen, y el Cristo lo adquieren o lo llevan las madres carmelitas, lo llevan al convento a finales del siglo XVIII, y se cree además que en este caso el Cristo caído de Aguilar de la Frontera, que tiene un paso en 1948, se cree que la autoría puede estar vinculada a Blas Molner, por esas facciones expresivas de finales del siglo XVIII, y pueden no ir muy desencaminados, porque ahí Blas Molner era un escultor, e incluso con tintes de arquitectura muy interesantes, un escultor de piedra, un escultor de madera también policromada, que vino de origen valenciano, bueno, en este sentido levantino, y muy especial dentro del siglo XVIII. De hecho, además hizo auténticas maravillas en Sevilla. Y puede ser que el Cristo fuera traído de Sevilla a finales del siglo XVIII, y por tanto se cree que es obra de Blas Molner, aparte de por sus características formales. Puede ser, esto ya entramos en diferentes cuestiones. Jesús Caído, una devoción, como has dicho, que está muy relacionada con los carmelitas, igual que aquí en Córdoba, allí también. Efectivamente. Fijaos en este sentido cómo se van relacionando las devociones con el tipo de cofradía, con la denominación de cofradía y con la denominación, y con este caso con las órdenes religiosas en cuestión. Caído con el Carmen, las columnas más con la Veracruz franciscanas, porque la Veracruz tiene relación con la Orden de San Francisco, etcétera, etcétera. Las devociones, o sea, las cofradías, la inmensa mayoría de las cofradías de esa época, las cofradías se fundaban en conventos. En las parroquias no había cofradías, solamente las sacramentales. Claro. Solamente las parroquias, porque las parroquias sí tenían un mantenimiento, llamémosle así, normal. Los conventos necesitaban porque Julio, los conventos era donde estaba el dinero. Y donde se necesitaba también ayuda de... Porque las parroquias estaban, y esto lo digo ya por propia experiencia de investigación y demás, las parroquias estaban pendientes de la financiación aprobada, en este caso por la autoridad diocesana, en la mayoría de los casos. Y los conventos pues tenían su propio organigrama, tenían su propia institucionalización, y además tenían grandes benefactores, que en este caso era la aristocracia.
Perfecto, pues ahí estamos viendo la imagen del caído, entrando en esa plaza ochavada de la frontera donde Magnífica, el magnífica. centro neurálgico Eso de y la la Semana Torre del Santa. Reloj son parte de la ampliación de Aguilar y son una auténtica maravilla. A este ritmo va a pasar por Caja Turismo de Diputación de Córdoba. No, bueno, es que yo que ya lo sabes, yo soy un enamorado de los pueblos y los pueblos de Córdoba me parecen fascinantes. Venga, y vamos a pasar a otro plato grande, otro número importante, el de Expiración de la Rambla, que saldrá desde San Agustín. Bueno, los dos que nos quedan son importantes. Sí, no, vamos, son menos, quedan 30 segundos para las 11, 5 Bueno. minutitos para estos dos. Expiración de la Rambla, que además nuestros espectadores tuvieron la suerte de poder conocer en profundo la Semana Santa de la Rambla gracias a los dos programas que hicimos sobre su Semana Santa antes de nuestra Semana Santa, de la Semana Santa de Córdoba. Pueden buscar ustedes por YouTube y conocer la historia de la Semana Santa de la Rambla, pero aquí tenemos este Cristo de Expiración del que vamos a disfrutar el próximo 11 de octubre. Yo recuerdo este Cristo cuando vino la primera vez a Córdoba para la exposición de la... Y murió en la cruz, del año 1999. No, bueno, ni anterior. murió en la cruz estuvo. Sí, también, pero... Es que es la tercera vez. Yo me acuerdo que lo vi de niño, Sí, sí. esa exposición, que además fue una locura. En Ronda de los Tejares, sí. Eso es. Este Cristo estuvo antes, Caja Sur. en el 94, cuando fue una exposición que se organizó en la catedral, alrededor de la Pasión de la Virgen, creo que se llamaba, y este Cristo se llevó a San Pablo y estuvo en la capilla del Cristo de la Aspiración, antes de la restauración magnífica que le hicieron también, Sí. y lo dejaron para el día siguiente llevárselo en traslado hacia la catedral cuando fue la exposición del año de la coronación de la Fuensanta, creo que fue. Y ahí estaba antes de restaurarlo. Este Cristo, que lo hemos comentado en muchos casos, ahora va con su propio paso dorado, pero antes tenía... Bueno, tenía y tiene una peana impresionante. maravillosa. Porque además la Rambla ha conservado, por ejemplo, en el caso de Nazareno, los antiguos pasos, aunque no sean los que procesionan normalmente, los ha ido conservando y eso es un patrimonio también cofrade y un patrimonio inmaterial muy importante. Inmaterial por la forma y material por la propia obra. Este Cristo tradicionalmente se ha atribuido a Juan de Mesa, lo que es verdad que está en el círculo montañesino, pero parece difícil que sea de Juan de Mesa, incluso parece que es un poquito posterior al fallecimiento de Juan de Mesa, pero es verdad que sigue la línea y que incluso iconográficamente, bueno, por cierto, en naturalismo, en los paños de pureza, todo siguiendo el modelo montañesino. Y en este caso sí es verdad que hay que decir que podría decirse que es un Cristo de expiración o que iconográficamente incluso parece un Cristo de las 7 palabras, ¿no? Porque parece que está dialogando más que expirando, ¿no? Pero bueno, en estos casos, teniendo en cuenta el clasicismo naturalista de este periodo, se podría interpretar de las dos formas. No tiene por qué aparecer Cristo exaltado, ascendente para manifestar esa expiración. Pero bueno, es una de las obras también señeras de la provincia y además aportando mucho en este sentido sobre el conocimiento del naturalismo de ese periodo, de naturalismo de origen hispalense, que no cabe duda, porque el Cristo de origen hispalense no cabe duda, no concuerda con el tipo de escultura que se hacía en la primera mitad del siglo XVII en Córdoba, ni en Granada, o sea que el Cristo proviene de Sevilla, pero sin ninguna duda, pero sí es verdad que forma parte de ese elenco de Cristo, de crucificados, de grandes crucificados de la provincia. Y bueno, además una hermandad muy asentada en el convento de la Trinidad, era una antigua cofradía también, que tuvo diferentes avatares, etcétera, etcétera, y bueno, con su agrupación musical propia también, así que yo celebro mucho también la presencia de Que saldrá desde San Agustín también. Claro, para la vinculación con la angustia, esa vinculación bueno, y el Nazareno de la Rambla también estuvo en San allí. Agustín, Sí. en la Hermandad de Cristo. Se comparten bastante relaciones entre pueblos y otras imágenes. Y un detalle curioso, que se lo pregunté cuando estuvimos allí en la Rambla, la forma de la cruz, no sé si aquí se puede apreciar, la cruz no va completamente recta, no es una intersección exacta de la parte la parte vertical con la horizontal, sino que tiene una ligera caída, ¿no? Sí. Eso incluso también se dice del propio Nazareno de la Rambla. Yo me acuerdo una vez que estuve allí, mi padre, estuvimos viendo el Nazareno de la Rambla y el Nazareno de la Rambla tiene una cuña precisamente en la peana. Para compensar la caída que tenía, porque se le incorporó precisamente la cruz de plata que se trajo de Nueva España. Y
vamos, o eso pudimos ver que podría ser así. Y en este caso parece que también, a lo mejor es, incluso puede ser, por supuesto esto es una hipótesis sobre hipótesis sobre hipótesis, pero puede ser un homenaje a ese movimiento teatral descompensado, naturalista. Ten en cuenta que puede los crucificados, devocionar. los clavos de las manos, si nos fijamos bien en el patíbulo, los clavos de las manos nunca están, no pueden estar a la misma altura, porque si es un tratamiento anatómico, al caer de un lado, el peso o los huesos son lo que son, no se pueden estirar los huesos para colocarlo completamente recto. Venga, y vamos, ¿sí? ¿Algo más? No, digo el y nos queda el último. Ahí nos queda la última, la Hermandad del Sepulcro, el Santo Sepulcro del Carpio, que aquí hay bastante que contar. Bueno, la aquí, de la urna. Bueno, es que la urna es una de las urnas más importantes también de la Semana Santa andaluza. Hay urnas auténticas joyas. En Córdoba sería para hacer una exposición Solo de urnas. solo de urnas del Santo Entierro. Sí, sí. Hay maravillas en la Hay provincia, auténticas maravillas. En Priego, en Lucena, la de Córdoba, bueno, es que hay una maravilla. Bueno, y Puente Genil también. Puente Genil, digo que hay muchos. Además, esa sí es mi que cofradía. es verdad que es que en las cofradías o había una cofradía del Nazareno y una cofradía del Santo Entierro o una Veracruz, pero o sea que urna y hay de mucha calidad, y esta es una urna. Bueno, y hay un nivel de Cristo yacente en la provincia de Córdoba, que eso es de un valor, las imágenes, que son un valor incalculable. De plata dorada, esta es una maravilla, con una imagen de Castillo de las Truchis. De Castillo de las Truchis, porque se ve que aquí también. Aquí desapareció. Lo que pasa es que la urna es un tesoro, porque la urna fue traída desde Madrid con motivo de fallecimiento en 1661, con motivo de fallecimiento del Marqués del Carpio, que se trasladaron los restos. Y la urna pues se ha mantenido a lo largo del tiempo, se ha ido restaurando, y la urna fue cedida a través, por cierto, a través de la Casa de Alba, que era la propietaria del título del título y propietaria también de la urna. Pues creo que fue en los años 50 cuando se cedió. Hace poco. Bueno, el Cristo del año, el Cristo de los 40, pero se cedió a la hermandad, y bueno, es que procesionó una auténtica joya. Porque esta urna, que por cierto, formalmente, aunque se trata de una urna contemporánea, está vinculada bastante con la del sepulcro de la capital, con la del Santo Sepulcro, aunque la del Santo Sepulcro sea nueva, pero tiene esa formalización de los elementos arquitectónicos y decorativos manieristas, sobre todo, de finales del siglo XVI, principios del siglo XVII. Se ha llegado incluso a hacer una atribución a Gregorio Fernández, gran escultor, imaginero y ensamblador de retablo de Castilla. Bueno, esto está cogido evidentemente con pinza, o puede ser o no, pero sí es verdad que forma parte de un periodo bastante interesante de la arquitectura manierista, a través de las decoraciones con esas molduras curvas de escocio de toro, las molduras de todo el recorrido del friso, con las volutas, con los pináculos, con esa forma, esa vinculación incluso con los órdenes arquitectónicos. Aquí se ve el friso movido, hemos visto antes, en fin, todo, digamos, no sobrecargado, para que todos nos podamos entender, no llega a ser de un barroquismo desmesurado, sino que utiliza la disposición de diferentes elementos de la arquitectura clásica, llevándolos a su máxima, digamos, tensión posible, sin llegar al barroquismo, que es de lo que al fin y al cabo se compone la arquitectura manierista. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Yo pensaba que no ibais a ser capaces de resumir 12 hermandades en un poquito menos de una hora. Bueno, y seguro que se nos habrá quedado muchas cosas. No, y es verdad que en los pueblos, en la provincia nos sabrán perdonar también, hombre, porque estamos, pero en todos los sitios no. Y por cierto, hay que decir, vienen estas imágenes, pero en la provincia hay un patrimonio incalculable que ni siquiera está representado en un mínimo porcentaje por esta imagen y por estas cofradías. No por demérito de las cofradías, sino por el patrimonio que existe en la provincia. Cuando vino las hermandades del Nazareno también se vio aquí una gran. Pero es verdad que es que en la provincia hay muchísimo. Eso que hemos dicho digo una exposición porque es mucho más fácil hacer una exposición. Eso la Diputación, yo creo, esto por lanzar una. Que te gusta mucho. Una caña. No, es verdad que la provincia.
está infravalorada artísticamente, cofradieramente, pero digo con el patronazgo de la Diputación, recordando o retomando aquel testigo de aquellas exposiciones magníficas que se montaban en la Diputación, una exposición, por ejemplo, de cruces de nazarenos de Córdoba, en plata, que es que hay, has dicho el del Nazareno, está el de Nazareno de la Rambla, en Cabra, es que hay un montón de cruces de plata. Siempre te olvidas Puente Genil. Puente Genil, que hay muchísimo. Sí, pero, pues deberían de sacarla. La cruz de plata. Estamos de acuerdo. Esas cruces que no se han sacado, pero es que verdad, posiciones de túnica, de cola de la urna del Santo Tiro, maravillas que se podían montar en vísperas o finales de año, primeros de Cuaresma, que sería interesantísimo. Cualquier tipo de guión o de discurso museográfico podría ser excelente con la Hermandad de las Provincias. Y de un nivel muy alto. Muy alto, de niveles que en la capital no vemos. Pues cuidado que el diputado de Cultura ve este programa. Bueno, sí, y además hay que tener en cuenta... Bueno, el presidente y Salvador. Hay una cuestión que sí está... Hay una relación, como una especie de vinculación entre pueblos, no solo la provincia de Córdoba, pero muchos de ellos, la provincia de Córdoba, que es Camino de Pasión. Sí. Que ciudades de Semana Santa, no solamente de Córdoba, no solo de Córdoba, también está Alcalá de Real, Granada. ¿Para hacer una ruta o...? Sí, es una ruta, la ruta de existe. Caminos de Pasión que cruza el sur de la provincia de Córdoba. Como de pueblos de Semana Santa. Es una red de pueblos, cofrades... Para lo largo del año, Sí, para cualquier... forma parte de una especie pero de no convenio cofrades colectivo. como nosotros lo entendemos, sino de lo que hemos comentado, lo que yo he comentado al principio, lo que es el vivir la Semana Santa, Puente Genil, Cabra, Lucena, Alcalá Real... Es que no me acuerdo, pero hay pueblos sí, de... Carmona creo que está... Bueno, pero que hay auténticos pueblos, maravillas con singularidades y sobre todo que hay pueblos que viven para la Semana Santa. Hombre, de una forma muy concreta. Y hay pueblos que tenían su nobleza y que a día de hoy claro. Los pueblos venían a menos, pero han podido... No, y algunos y afortunadamente han sabido custodiar. En muchos casos se perdió la imagen primitiva, pero el ajuar de la imagen del Cristo de la Virgen, como estaba guardado en casa de X, lo escondieron y eso se ha perdido y lo lleva hoy en día la imagen nueva, las piezas antiguas de... Estamos deseando de hablar de pueblo. Sí, necesitamos más programas sobre la provincia. Salvador, diputado de Juventud Gabri, si nos ves, pues... a pasar por caja. Hombre, de cultura, de juventud. No, uy, de juventud he dicho, y de tiempo libre, de juventud y tiempo libre. Si pasan por caja, pues oye, hacemos una visita institucional a todos esos sitios. Bueno, os despido, pero el martes que viene nos volvemos a ver aquí para hacer el cierre de temporada. Vale. Y demás. Fin de curso. Fin de curso. Hacemos una graduación. ¿Queréis que os ponga beca o...? No. No llegamos. Bueno, nada, este fin de semana y a las novenas, ¿no? De la Virgen del Carmen. semana ya preparamos, ya han empezado las novenas y ya esperar el miércoles, que cuando es la... Sí. Así que esta casa, PTV Andalucía, pues le llevará a sus casas cada una de las Vírgenes del Carmen que saldrán a lo largo y ancho de toda la geografía andaluza. Venga, ¿alguna predilección especial? Uy, por la de Virgen del Carmen. Es verdad que yo le tengo mucho cariño a la Virgen. ¿Te refieres de Córdoba o en general? No, en general de Andalucía. Y es verdad que siempre le he tenido mucho cariño a la Virgen del Carmen de Perchel. Yo también tengo origen malagueño y siempre le he tenido mucho cariño. Sí, no, tú tienes origen donde te interesa. No, bueno, toda mi familia materna es de Málaga. Ahora, yo creo que a finales de este mes se corona canónicamente la Virgen del Carmen de Palenciana. Es verdad, la Virgen de Palenciana, que normalmente sale el 15 de agosto. Grandísima devoción, por eso no la coronan, tiene las cultos ahora, pero sin embargo que ha hecho... Y mucho cariño también a la Virgen de Palenciana. Bueno, hay Virgen del Carmen, por supuesto, San Cayetano, Puerta Nueva, Jerez, que tiene una Virgen del Carmen. Que este año precisamente se ha celebrado y la Virgen sale el día 15 hacia la catedral y vuelve el día 16, porque este año se celebra el centenario de su coronación.
a la que asistió Alfonso XIII. Y bueno, y por supuesto, el Carmen de Rute también muy importante. Ah, sí, importantísimo. también sale en agosto. También sale en agosto. Ha tenido su año jubilar que acabó en Sí, octubre, año carmelitano, noviembre, sí. Una devoción importantísima. Pero bueno, vamos, la Virgen del El- Carmen de Palenciana. Vamos a destacar al Carmen de Palenciana, que además es buen amigo y se merece mucho cariño. El año que viene, el 14 de julio de 2026, analizamos la Virgen del Carmen de Andalucía o de la provincia. Y sin más, pues nosotros aquí nos despedimos. Ya nos vemos el martes que viene en el horario habitual de 9 a 11. Recuerden estar en el canal de difusión de Sentir Cofrade de PTV Córdoba, donde les indicaremos pues, si quieren ustedes participar en esa encuesta, en esos premios que daremos pues, el martes que viene, último día de la temporada de Sentir Cofrade. Y el miércoles acompañaremos a las Vírgenes del Carmen a nivel andaluz, a través de PTV Andalucía. Mientras tanto, que tengan una gran semana.